En Colombia, 3 de cada 10 niños crecen solo con su mamá, como los hermanos Serna. Un ex magistrado sobreviviente de la toma del Palacio de Justicia niega ser el padre de unos mellizos. Uno de los dos se hizo abogado solo para demostrar que Nicolás Pájaro Peñaranda es su papá. Eduardo Contreras, un joven valiente, y su hermano discapacitado, y la batalla de unos pelados que cumplen al pie de la letra el dicho popular que dice que a hijo negado, hijo pintado. Lo hago por la dignidad mía, por la dignidad de mi mamá, de mi hermano, nuestra dignidad. La hago para fijar un precedente judicial a esos padres sinvergüenzas e irresponsables que creen que se zafan. No importa quién sea, siempre va a llegar la justicia y la genética no tiene pierde. A José Luis Serna Arbeláez no le tiembla la voz para hablar de su caso. Su hermano mellizo, Juan David, y él nacieron el 22 de agosto de 1985 y han pasado casi toda su vida en medio de una batalla legal que lleva varias décadas con Nicolás Pájaro Peñaranda, un ex magistrado sobreviviente de la toma al Palacio de Justicia, para que reconozca que es su padre, algo que él ha negado por 37 años. Un caso que le pone a los hombres la mano en el corazón y en la cabeza antes de empezar a crear hijos y de reproducirse. Una vez tienes un hijo, tienes que responder. Entonces este es un caso que, sin duda alguna, va a servir como un precedente judicial para que muchos padres que no han respondido empiecen a responder. Era 7 de noviembre de 1985. El magistrado auxiliar de la Corte, Nicolás Pájaro Peñaranda, había estado en medio del fuego en un baño del Palacio de Justicia donde vio morir a varias personas. Salió del edificio en llamas y sobrevivió milagrosamente a la toma, pero aún tiene en su cuerpo una bala que por poco acaba con su vida. ¿Cómo se conoció tu mamá con el señor Nicolás Pájaro? Se conocieron, él era viudo y salieron como cualquier pareja que empieza a salir y quedó embarazada. Supe que eran mellizos o gemelos, en ese tiempo decían que venían 2. Marta Serna tuvo un parto complicado. Los mellizos se llevan 10 minutos. Nacieron de 7 meses, apenas semanas antes de la toma al Palacio de Justicia. 12 días después del parto, Juan David, el menor, sufrió un derrame cerebral que lo iba a marcar para siempre a él y a toda su familia. Él no estuvo en el parto, él fue cuando ya nosotros lo llamamos y ya le dije que le daba a uno de los niños, le había dado un derrame. Él venía antes de la toma de Palacio, sí venía y los miraba, y inclusive los llevábamos para que la mamá de él, que se llamaba Emma, los conociera. Marta tenía 30 años y la vida la puso frente al reto más grande de su vida: sacar adelante a sus mellizos, enfrentar la tragedia de la discapacidad permanente de Juan David, levantarse a trabajar a pesar de todo. De acuerdo con su testimonio, el presunto padre desapareció como por arte de magia. ¿En qué momento él deja de visitarlos? Cuando la toma de Palacio, como él salió herido de allá y lo tuvieron que meter en la clínica y le hicieron una cantidad de colestomía, etcétera, etcétera, viaja ya a Estados Unidos donde un hermano que es médico, el doctor Julio. Cuando llegó a Estados Unidos se demoró, no sé si 3 meses o 4, ya no quiso saber nada más. La batalla legal empezó 3 años después, cuando Marta decidió demandar a Nicolás Pájaro para que reconociera la paternidad de los mellizos. Aquí está José Luis y Juan David. Tocaba trabajar medio tiempo, mirar a los niños, corra, llévelo a terapia. Entonces, incluso tenía una amiga que era abogada y me dijo, Marta, demándalo. Le dije, no, yo a las buenas, dijo, demándalo. Entonces, no cedía ni a las buenas ni nada, pues lo demandé. Dentro del proceso se ordenó una prueba de sangre para determinar la posible paternidad. Era el examen más avanzado para la época. Hice fecha de análisis julio 16 del 87. La prueba fue realizada por una de las mayores autoridades en esa materia, el laboratorio del genetista Emilio Yunis. ¿De qué se trata esa prueba? Es la prueba que precede a la de ADN. Ajá. Era la prueba, digamos, científica del momento. Es una prueba, pues yo no soy científico, pero lo que puedo entender es que es una prueba donde extraen, digamos, caracteres compatibles que hay en la sangre entre las personas que tienen parentesco. ¿Cuál fue el resultado? Parentesco, paternidad.
El resultado señalaba compatibilidad entre los mellizos y Nicolás Pájaro, pero a pesar de ese resultado, el Juzgado Primero Civil de Menores resolvió el caso a favor del magistrado y negó su paternidad en 1988. Los mellizos crecieron. Marta se hizo cargo de todo. Aquí está disfrazado de Batman, José Luis. Ha sido pesado, pero creo que el amor de madre puede más. Saber que tu hijo no puede hablar, que no puede caminar, que depende de ti. Mi mamá nos crió con la ayuda de mi abuela, con la ayuda de mi tía, con la ayuda de ella misma, trabajar incansablemente. ¿Qué hacía tu mamá? Ella vendía seguros y era campeona nacional en ventas y en todo esto. Después se retiró, ella puso en su misma casa una tienda de plantas. Entonces yo creo que las plantas y la naturaleza fue nuestra terapia. 13 años después se introdujo en las leyes colombianas un método que prueba por encima de toda duda la paternidad en casos como este. Una prueba de ADN demostraría con un 99% de certeza quién es el padre de los mellizos. Marta volvió a insistir y presentó la segunda demanda en el Juzgado Décimo de Familia en Bogotá. Era el Juzgado Décimo, una doctora de apellido Cabezas, si no estoy mal, habían decretado que hicieran el ADN. Entonces ya teníamos prácticamente cita allá donde el doctor Yunes, y después de un momento para otro que no, que eso ya era cosa juzgada, que ya no. Luego de ordenar la prueba de ADN, el Juzgado Décimo cerró el caso y falló a favor nuevamente del doctor Nicolás Pájaro, considerando que en el 88 ya había un fallo en firme y nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Los mellizos y Marta perdieron por segunda vez y la prueba de ADN nunca se realizó. José tenía 18 años en ese momento. Yo me citaba con abogados, con eminencias, pagaba por la consulta, no sé. Todo el mundo me decía que no había posibilidad. ¿Por qué? ¿Qué decían? Porque ya había ganado la cosa juzgada. El caso parecía perdido. José, que había visto a su mamá partirse el lomo para sacarlos adelante, decidió estudiar Derecho para ayudarla. Escudriñar por su propia cuenta las leyes para encontrar la forma en que este caso no se quedara enredado en una maraña de letras pequeñas. Buscar la manera en que la justicia les garantizara a él y a su hermano discapacitado el derecho a saber científicamente quién era su papá. Él estudió en la Javeriana, no sé ni cómo hice, y le doy gracias a Dios que no tenía la plata. En ese momento dijeron que aceptaban tarjetas de crédito. Con las tarjetas de crédito le pagué el primer semestre. Y José Luis había ahorrado. Él había ahorrado una plata y dijo, mamá, mira, todo lo que tú me has dado, yo tengo acá 3 millones para mi carrera. Estábamos en primer semestre de Derecho en la Javeriana y el doctor Gaitán Pardo en la clase de personas gritó. En Derecho de Familia no hay cosa juzgada si no se ha practicado la prueba de ADN. Ahí vi la primera luz al final del túnel. José Luis se graduó con honores de la Javeriana y David Matiz, su mejor amigo en la universidad, se convirtió en el abogado de la familia para una nueva batalla. Esta vez no ante un juez ordinario, sino ante la Corte Constitucional. Él me llama por teléfono y me dice, oiga, David, necesito que me ayude con mi caso, ¿se acuerda el caso de mi papá? Nosotros interpusimos una tutela contra el Juzgado Décimo de Familia por haber resuelto el caso sin haber practicado la prueba de ADN. Presentamos la tutela y allí a mí se me ocurre, con toda la situación que se presenta, que el rótulo de David y Goliat me sirve a mí para presentarlo ante los jueces. ¿Por qué? ¿De dónde viene David y Goliat? Porque Juan David, ellos son son mellizos. Juan David, que es el hermano de José Luis, desde muy temprana edad presentó una incapacidad absoluta. Es una persona que no puede valerse por sus propios medios. Un beso, mano. Ay, sí, al hermano sí y a mí no. Y Marta, que es la mamá de ellos dos, tuvo que sacar a sus hijos adelante como una madre soltera. Es una batalla de un poderoso contra unas personas que social y económica e históricamente no lo son tanto. El examen de ADN que pedían nunca iba a realizarse, hasta que la Corte Constitucional seleccionó el caso y 3 años después de interponer la tutela,
le dio la vuelta a todo. Ya cuando no teníamos ninguna esperanza, la Corte Constitucional en sala de revisión la seleccionó y decidió dar vuelta atrás y obligar al juez, el juzgado 10º de familia, a retomar el caso y a practicar las pruebas. La Corte Constitucional opta por amparar el derecho fundamental a tener una filiación y a conocer quién era su padre por parte de los mellizos Serna Arbeláez. Y le da la orden al juzgado 10º que reabra el proceso, que practique la prueba de ADN que dejó decretada y allí empieza a moverse este proceso muerto desde el 2002. Fue una super noticia que me pegó en mi cumpleaños. Una fiesta. Una fiesta, porque esto es algo que ya estaba sepultado bajo el manto de la cosa juzgada y lo desmantelamos y lo levantamos y ahí es cuando vemos la función social y jurídica de la tutela como un mecanismo de protección de derechos fundamentales sin el cual no se hubiera podido hacer nada. ¿Qué significó esa tutela para ustedes? Ha sido uno de los mejores regalos que me ha dado José Luis. Y que yo creo que Dios dijo, aquí tiene que haber justicia. Tarde o temprano, que haya justicia. Le pedí una entrevista al doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, pero se negó. Nos envió su respuesta por escrito. No me he practicado ningún tipo de prueba de ADN. ¿Por qué? Porque ya me sometí a todas las pruebas e indagaciones que se decretaron en un proceso anterior. Porque en dicho proceso se profirió un fallo que es cosa juzgada. Porque tengo derecho a no ser juzgado 2 veces por la misma causa. Porque la prueba que se practique en contra de ese derecho es nula por violar el debido proceso. El doctor Pájaro fue citado para realizar la prueba de ADN con los mellizos Serna Arbeláez, pero no se presentó. Como no se sometió a dicha prueba, fue declarado padre, como lo ordena la ley. Juzgado 10º de familia, después de agotar la audiencia de juzgamiento, con fundamento en el comportamiento renuente del demandado al practicarse la prueba de ADN y con ayuda de las otras pruebas que habían sido practicadas, en este caso testimoniales y el examen de sangre del primer proceso, opta por declarar la paternidad de Nicolás Pájaro Peñaranda sobre los mellizos Serna. Él es el papá de ustedes. Él es el papá de nosotros. Como dicen, hijo negado, hijo pintado. Le dieron, salió como abogado y salió mejor que él. Le ganó. Porque esto es una pelea, como dice, de David contra Goliat. Yo creo que de ver cómo sufrí con su hermano, ver todo el sacrificio que hice para pagarle la universidad, que trabajo, que me muevo, yo creo que eso también lo impulsó a José Luis. Y a ver ¿por qué su mamá perdía? ¿Por qué? Si su mamá estaba diciendo la verdad. Entonces yo creo que eso fue lo que tal vez lo impulsó. El fallo también ordenó el pago de una cuota mensual de manutención para Juan David por parte del doctor Pájaro. Él apeló ante el Tribunal Superior de Bogotá, pero perdió. Firme en su argumento de la cosa juzgada, el exmagistrado recurrió en casación. El proceso está pendiente de un fallo definitivo en la Corte Suprema de Justicia. Cualquiera que sea el fallo, sea porque me gane nuevamente él con su maquinaria, o sea lo que sea, yo lo invito a que se haga la prueba de ADN. A ver si esa es la sentencia a la que le tiene miedo. ¿Hace falta un papá? Hace falta justicia. A mí no me hubiera interesado que no hubiera estado presente, pero que por lo menos hubiera entendido que era el padre. José y Juan David no quieren un papá, no quieren llevar el apellido Pájaro. Llevan orgullosos el Serna Arbeláez. Solo quieren que se haga una prueba de ADN que definiría científicamente si el doctor Nicolás Pájaro es su papá. La Corte Suprema tiene la última palabra. Y la batalla jurídica no termina. El 12 de abril del 2023, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial suspendió por 8 meses la tarjeta profesional de la abogada Nora Emilia Carbonell, apoderada del exmagistrado por entorpecer en varias ocasiones el curso del proceso. Ya veremos qué dice la justicia. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.